Sobre la mesa, información que nutre tu mente. Arrasando con la vida, cosechando alegrías. No hay obstáculos que me impidan disfrutar de un nuevo día. Así, con esa frase milenaria de mi tía Talía, me quedo con este mood, con esta alegría, porque hoy es miércoles, no de frutas y verduras, sino de Radio Universidad, aquí en vivo y en toda frecuencia modulada. Aquí la producción conformada por Miss Valeria Soto, Mr. Alejandro Mazar, Sir Jorge Puga y yo, su servilleta Alfonso Lodo. Les traemos este hermoso programa que se llama Sobre la Mesa, donde les servimos información que nutre. Así que queremos empezar diciéndoles que tengan todos una muy bonita tarde, que se estén yendo a su casa, sean alegres, sean felices, pónganle al 103.9, que nos sintonicen, que les digan a sus amigos, ya están los chavos de Sobre la Mesa para que nos escuchen. Y si nos quieren mandar saludos, denuncias, quejas o simplemente un beso, un abrazo, al 924-9214, te repito, 924-9214, para que estés en contacto con nosotros aquí en cabina. Y pues, muchachos, para que no se les haga más largo la trama, les quiero comentar que los trabajos son esa fuente principal de ingreso. Los trabajos deben ser dignos. Los trabajos son sagrados. Pero a veces creemos que hay algunos trabajos que son un poco menos dignos, son un poco menos, importantes que otros. Tal es el caso de los trabajos del hogar. Y el día de hoy les traemos esta plática, esta conversación para que ustedes en su casita lleguen, ¿saben qué? Escuchen la radio sobre esto. Vamos a platicarlo para que se abra la conversación. A veces creemos que el trabajo que se hace en el hogar, por las llamadas, voy a decirlo, perdónenme todo el mundo, las llamadas sirvientas, las llamadas chachas, que lo aprendemos de esa manera porque así nos enseñan en la televisión, en los medios, que ya sabemos que está mal, pues lo menospreciamos. Sin embargo, vamos a escuchar en todo el largo de este programa toda la producción que sacamos con cápsulas, con entrevistas, con Vox Populis, con canciones, para que sepan y nos culturicemos sobre cómo podemos valorar el trabajo del hogar. Así que, por favor, producción, vamos a escuchar este Vox Populi que aquí se encargaron de hacer la producción y que suena tan bonito. Vámonos. El trabajo del hogar es una de las ocupaciones más desprotegidas y mal remuneradas del país, con extensas jornadas de trabajo, sin cobertura de seguridad social y con mayor incumplimiento de normas laborales. Esto no puede ser y no puede seguir así. El mayor problema que tienen las trabajadoras del hogar es el desconocimiento de sus derechos. ¿Y tú conoces los derechos de las trabajadoras del hogar? No conozco los derechos laborales de ninguna de las personas que trabajan en el hogar. Creo que ni está legislado para ellas. No sabía. De hecho, ni siquiera sabía que existían los derechos laborales para ellas. Los desconozco. No, la verdad es que no, y no sabía que existían. Pues honestamente desconozco si existe algún derecho laboral para las trabajadoras del hogar. Supongo que si existe es muy poco aplicado, ya que tengo una experiencia cercana. Mi madre se dedicó muchos años a ser trabajadora del hogar en algunas casas y sé que es un trabajo muy difícil, de un horario muy extenso y muy mal pagado. No lo conozco, pero considero que el trato debe ser justo y respetando la integridad de la persona, porque al final es un trabajo digno y que se debe de respetar. 7:06 de la noche y volvemos aquí en vivo a todo color a través de Radio Universidad. Esto se llama Sobre la Mesa. Y bebés de luz, ¿cómo están? Buenas noches, luz para todos. Hola Alfonso, pues muy bien, muy contento de estar otro miércoles más aquí en Radio Universidad y también pues muy entusiasmado con el tema del día de hoy, que es acerca de las trabajadoras del hogar, estas mujeres que ayudan en casas y a familias que no son propiamente las suyas y a cambio pues lo hacen por llevar unos cuantos pesos a sus casas y en ocasiones pues son víctimas de muchas vejaciones y eso es lo que vamos a estar pues platicando con todos, puntualizando cuáles son los derechos a los que ellas son acreedoras ya en este momento y también acerca de cómo ya se les puede dar el seguro social. Así es, y a mí me ha encantado la palabra que usaste, Alfonso, que dijiste
hay que culturizarnos, ¿no? Esto quiere decir empezar a cambiar esos paradigmas, los estereotipos de género respecto a también al trabajo en el hogar y hablar también acerca de la concientización sobre el trabajo doméstico para todas las mujeres que tienen un doble trabajo o todavía una doble jornada laboral, que tienen un trabajo estable, pero además llegando a su casa se encargan de ser trabajadoras de su propio hogar. Claro, de alguna manera también, por ejemplo, pienso que es importante normalizar lo innombrable, ¿no? Lo tema tabú, porque de pronto, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿cuánto no aguantan? Porque necesitan el dinero, porque necesitan ese sustento que llevan a su casa. Entonces yo creo que es bien importante normalizar, en el sentido de no normalizar lo que les hacen, sino normalizar hablar de estos temas para que los derechos que tienen ellas, como cualquier trabajador, porque es un trabajo digno, pueda ser de alguna manera denunciado y pueda ser que ellas también lleven a cabo sus derechos, ¿no? Que sepan cuáles son sus derechos. Me gustaría intentar definir esta labor, este trabajo, y que me corrijan si estoy mal, que es solamente hombre o mujer que realiza labores en un hogar como limpieza, aseo, arreglo, no sé, jardinería, inclusive cocina, lavado, y que pues normalmente se define esta persona que no tiene cierto nivel de estudio, normalmente bajo, y que percibe un salario muy bajo, como escuchamos que comentaban en el Vox Populi. Claro, definitivamente, ¿no? Y que además eso se presta mucho a la discriminación. Así es. Discriminación racial, discriminación étnica, social, discriminación de género. Y bueno, yo creo que podemos seguir la lista, continuar la lista sin fin. Y que es un tema que es importante poner sobre la mesa. Y hay muchos asuntos pendientes todavía que arreglar. Y creo que esto tiene que ver mucho con lo que mencionabas, Alfonso, al inicio, con los estereotipos que hemos visto en la televisión, sobre todo en las telenovelas mexicanas, de cómo ponen a las empleadas de una casa, normalmente una casa muy grande, una mansión, una familia rica, adinerada, y siempre ellas como en un nivel más bajo, sumisas, son las que se llevan las regañizas, los gritos, y siempre son pintadas, por así decirlo, con ciertas características, cierto tono de piel, cierta estatura, cierto cabello, forma de peinar, de hablar, de actuarse. Entonces vamos encasillando, y también esto se vuelve parte, si bien de la discriminación racial que ya existe en nuestro país, entonces le sumamos ¿cómo llamarlo? Un número más, una escala más en esta discriminación. Y entonces ahora las personas, como hemos visto en la televisión, morenas, de un nivel educativo más bajo, de un nivel socioeconómico pues también muy precario, son las que se dedican a hacer este tipo de labores, y entonces se tiende a ridiculizar o a avergonzar a las personas que realizan este trabajo, que finalmente es un trabajo digno como cualquier otro. Y no tendría por qué existir tanto la violencia laboral como la violencia en cuanto a sus derechos como personas. Como seres humanos. Claro, y al final de cuentas, cuando atacan su dignidad, ¿a quién están atacando? Al ser humano. Porque la dignidad tiene que ver con la dignidad de ser un humano, de ser una persona. Y si eres un humano, tienes un espacio en el mundo, aunque no seas humano, ¿no? También los animales, etcétera. Pero los humanos, el ser humano tiene ese espacio en el mundo. Ahora, pienso yo, el ser humano, mientras saque ventaja de algo, va a estar feliz. Entonces, la idea es que podamos ir más allá del egoísmo, más allá de sacar ventaja, y que pensemos también en el bienestar del otro, ¿no? Claro, porque el trabajo doméstico, que ya sabemos que está también mal decirlo, es el trabajo del hogar, es uno de los trabajos más informales que puede existir. No está regulado, está muy poco regulado. Hasta esos días hemos aprendido que ya tiene más normas. Pero, Jorge, ¿traes estadísticas sobre el trabajo del hogar? Fíjense que 5% de la población de México se dedican a realizar esta actividad como fuente de empleo. Son aproximadamente 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar. En su mayoría son mujeres, un 95%, y de este número, 90% no tiene un contrato laboral como tal. 84.2% se dedican a limpieza de las casas, el 8.5% se dedican a cuidar a una persona, el 6.2% lavan y planchan. También se estima que
pues el 99% de todos estos trabajadores no reciben un aguinaldo, solo el 1%. Ni pago de vacaciones. Ni pago de vacaciones, ni tampoco hay fines de semana, ni que si estoy enfermo voy a faltar. No, o sea, hay muchos reglamentos o que sí se respetan en los trabajos, vamos a decir, formales establecidos en una empresa, pero a quienes se dedican a trabajar en las casas no se respeta como tal. Qué cosa. Hablando de dignidad y todo esto, les invito a que nos acompañen a escuchar este hermoso trabajo de la producción en esto que se llama Fuera de la Mesa. Vamos a escucharlo. María Moctezuma, cantautora y creadora del sonido raizoso, combina sonidos eclécticos y modernos, escribiendo esta canción titulada Dignidad Remendada, con letras que inspiran a crear conciencia sobre la dignidad de la mujer. Nos dice algo que no habíamos escuchado claramente. Los estereotipos de género han marcado la vida de las mujeres. Ropa, trabajo, sexualidad y muchas otras categorías más que nos llevan a vivir una condena social. Sigues escuchando Dignidad Remendada de María Moctezuma, aquí en Fuera de la Mesa. Pero ya estoy vestida. Y ya estamos de vuelta aquí en Sobre la Mesa en esta ocasión para la entrevista de esta noche. Pues tuvimos a una invitada muy muy especial y también fue una ocasión excepcional, ya que Ana Farías Calderón, doctora en política pública desde Guadalajara, nos apoyó con la siguiente información que vamos a escuchar en esta entrevista que Alfonso Lodo le realizó. Y ya estamos de vuelta nuevamente. Y claro que sí, hoy es miércoles de Sobre la Mesa Radio. Y evidentemente nos toca la entrevista como cada miércoles. Y como cada miércoles también les traemos un invitado extra especial. En este caso tenemos el gusto de presentarles a nuestra especialista del tema del día de hoy. Ella es Ana Farías. Ella es politóloga, maestra en Derecho y doctora en Política Pública. Ella es directora de Parvada Estrategias Comunitarias AC, una organización tapatía que trabaja en la intersección de género y pobreza. Así es, desde nuestro querido Jalisco. Bienvenida, Ana. Gracias por apoyarnos en esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a entrar de lleno en la entrevista. El lanzamiento de la película Roma ha puesto sobre la mesa el tema del papel de las trabajadoras del hogar de la familia. ¿Por qué ahora debemos preocuparnos por este tema? ¿Por qué no lo hicimos antes? En realidad siempre tendríamos que habernos preocupado por los derechos de las trabajadoras del hogar, pero justo esta película lo puso en la agenda pública, ¿no? Hizo que la ciudadanía en general, las personas que vieron la película e incluso quienes no la vieron, empezaran a hablar de este tema. Y afortunadamente este debate y esta conversación pública no se agotó con el estreno de la película, sino que incluso ahora, meses después, se sigue hablando del tema. ¿Cuáles son los derechos laborales en el trabajo del hogar? Los derechos de las trabajadoras del hogar básicamente son los mismos que los de cualquier trabajador o trabajadora, ¿no? Entonces, primero diría que está el de sueldo suficiente. Esto significa que te tiene que alcanzar con lo que te pagan. Y el segundo derecho es el de recibir un trato digno y respetuoso, ¿no? Abstenerse de nombrarlas de formas peyorativas o que alienten la discriminación, no incurrir en prácticas discriminatorias, por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no? Que les dan platos o cubiertos diferentes al del resto de la familia, o que solo les permiten usar ciertos baños, o que les sirven cierto tipo de comida porque creen que, como muchas de las mujeres que trabajan en el hogar son indígenas, entonces solamente pueden comer cosas como huevo y frijoles, ¿no? Otro derecho es el de las vacaciones pagadas. Es muy común que muchas empleadoras les homologuen las vacaciones, entre comillas, a las trabajadoras con las suyas. Entonces ellas salen de la ciudad y le dicen no vengas, pero no se las pagan. Y unas vacaciones que no son pagadas, pues no son vacaciones reales porque van a tener que sacar ese ingreso de otro lado, entonces realmente no van a descansar. ¿Qué avances en el bienestar de las trabajadoras del hogar hemos tenido durante los últimos años?
De los avances, pues realmente son muy recientes. Por ejemplo, hace poco el director del Seguro Social dijo que iban a crear un piloto para la afiliación de las trabajadoras a la Seguridad Social, porque ahorita el régimen para ellas es voluntario. Entonces esto significa que las empleadoras y los empleadores las afilian si quieren y si no quieren, pues no. La ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo también hace falta, que habla de libertad sindical, que regula las jornadas máximas de trabajo, el trabajo infantil, la seguridad social, ¿no? Entonces, más que avances, realmente lo que hay son pendientes. ¿Y cómo saber cuánto es lo justo por el pago del trabajo doméstico? Sobre el tema de cuánto es lo justo a la hora de pagarle a las trabajadoras, yo diría que lo que se tiene que hacer es asegurarse de que lo que le estás pagando le alcanza para vivir. Lo recomendable es sentarse con ella para ver cuáles son sus gastos, y si trabaja en 2 casas al día, pues dividir eso entre 2, ¿no? Es decir, es un ejercicio muy sencillo de ver cuánto gasta en camiones, cuánto gasta en alimentación para ella y su familia o las personas dependientes de ella, para otro tipo de gastos, para la renta, y hacer un cálculo de dividirlo entre 30, ¿no? Y tomar en cuenta que si trabajas 5 días a la semana o 6 días a la semana, pues como tiene derecho al descanso, lo que le paguen en esos días tiene que alcanzar para que efectivamente pueda descansar un día. Porque si vive al día, entonces pues básicamente va a tener que trabajar de lunes a domingo, ¿no? Nosotras tenemos un tabulador, lo pueden encontrar en la página web trabajodelhogar.org, y ahí pueden consultar cómo se integra un salario justo, ¿no? Es muy fácil de comprender e incluye todo esto que les comentaba sobre que incluye el pago de transportación, de alimento, de vivienda, etc. Y otra cosa importante es que muchas empleadoras o empleadores lo que dicen es: ni a mí me pagan tanto, ¿cómo le voy a pagar eso a la trabajadora del hogar? Y entiendo ese problema, ¿no? Los salarios en México en general son bajos, pero eso no significa o eso no te da el derecho de pagarle poco a otra persona. Hablando del género y la vulnerabilidad de la mujer, platícanos sobre tu organización y Pie de Lucha. ¿Cómo fue su creación? ¿Quiénes la componen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su misión, visión? ¿Qué nos puedes contar? Sobre Parvada, esto surgió por idea de una amiga mía y mía, ¿no? Que vivíamos en Monterrey y queríamos desarrollar un proyecto social, queríamos trabajar en sociedad civil. Nos mudamos acá a Guadalajara y empezamos a trabajar en este proyecto. Al principio no nos enfocábamos en mujeres, pero llegamos a un asentamiento informal en Zapopan, nos empapamos de la problemática que había ahí y pues los mayores problemas eran los que padecían las mujeres, ¿no? Entonces empezamos a enfocarnos en el trabajo con mujeres y eventualmente nos dimos cuenta que muchas de las asistentes eran trabajadoras del hogar. Entonces escuchábamos recurrentemente estas historias de terror sobre lo que padecían en sus trabajos. Entonces nos sentamos con ellas a ver qué podíamos hacer, y así fue como surgió este proyecto de empleo justo que está justamente dedicado a las trabajadoras del hogar. Bueno, ¿dónde te pueden contactar para saber más de ti y tu organización? Ya sea tu contacto personal, redes, correo, lo que tú digas. Para contactarme, lo más fácil es a través de Twitter. Usuario es @inconsistente. Y mi correo es ana@somosparvada.org. Y en Facebook, pues pueden encontrarnos en / Somos Parvada. Ana, te agradecemos mucho que tomes el tiempo de compartir esta información tan valiosa para nuestro programa de Sobre la Mesa. Y vamos a escuchar esta cápsula que Ana nos trae. Esto se llama Ponlo sobre la mesa. Ahora llegó tu turno. Es momento de generar el cambio con respecto a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
Es algo sencillo con estos puntos que la doctora en política pública, Ana Farías Calderón, compartió con nosotros. Empecemos. Número 1. Se les debe pagar lo justo. Que la remuneración corresponda con el número de horas que trabajan y las actividades que realizan. 2. Estar al pendiente del programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social para la incorporación obligatoria de las trabajadoras y empezar a ahorrar para pagar las cuotas necesarias. 3. Sus servicios no son un buffet. Esto quiere decir que planchar, lavar, cocinar y cuidar personas son actividades que se deben pagar como extra. 4. Firmar un contrato. Es necesario poner por escrito cuáles son las obligaciones de ambas partes. Así todo estará más claro entre el empleador y su empleada. 5. Y muy importante, no discriminar. No llamarlas muchachas o con algún otro término despectivo. Son trabajadoras del hogar. Al seguir estos pasos, se garantizan los derechos de ellas y tú como empleador estarás cumpliendo correctamente con tus obligaciones. Es algo que se debe tener muy presente si piensas contratar a alguien o si ya has empleado a una persona. Y si tú te ganas la vida como trabajadora del hogar, entérate que tienes derechos y las autoridades están obligadas a ayudarte en caso de ser víctima de alguna injusticia laboral. Soy Jorge Puga y recuerda, ponlo sobre la mesa. Estamos ya de regreso aquí en Sobre la Mesa en Radio Universidad para seguir hablando acerca del tema de las trabajadoras del hogar, que es un sector social que ha sido invisibilizado y es tema de hoy, tendencia además a partir de pues de esta película Roma, muy famosa, que pues nos da a hablar mucho y a poner sobre la mesa este tema. Claro, porque el personaje principal pues era, en este caso, en los recuerdos de Alfonso Cuarón, era Libo, que era su nana, y era la que trabajaba en su casa y se encargaba de hacer absolutamente todo según como vimos en la película. Lo único que no hacía era cocinar, pero de lo demás, Libo, o en este caso Cleo, a quien vemos en la película, era quien se encargaba de hacer todo, hasta de llevarlos y traerlos de la escuela a algunos de los hermanos de Alfonso Cuarón. Hasta de cuidarlos en las vacaciones. Exacto. Sí, y es que justamente podemos decir que las trabajadoras o trabajadores del hogar también tienen un vínculo sentimental con la familia, afectivo con la familia. Sí. En esta película pues se ve claramente retratado este vínculo, un poco tóxico también, pero pues, ahí existe también. De repente hay adultos que crecen y con el bonito recuerdo de su niñera, de la nana con la que convivieron, y pues es parte de su vida. Claro, pero en ocasiones no es como una historia tan bonita, porque tenemos también el caso de Marcelina Bautista, que es una activista mexicana que lucha en pro de los derechos de las trabajadoras del hogar. Y la historia de Marcelina, pues desde que tenía 14 años, ella es originaria de un municipio de Oaxaca y se fue a la Ciudad de México a trabajar. Y durante 20 años estuvo trabajando pues como empleada del hogar en diferentes casas, diferentes familias, y tuvo experiencias muy muy malas, lo que la llevó obviamente pues a levantar la voz en pro no solo de ella, sino de sus demás compañeras conocidas que sabía que pues estaban pasando por situaciones similares a las de ella, y así es como funda el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en la Ciudad de México. Y esto fue en el año 2000. Esta lucha continuó y la llevó en Ginebra, Suiza, a la elaboración del convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto fue en el año 2011, y a raíz de esto en nuestro país se crea el movimiento Ponte los Guantes por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que se identifica con un guante Wiccan de estos que sirven para lavar trastes, pero es de color verde. Entonces este movimiento pues presionó para que el gobierno firmara este convenio y así pues se les otorgaran derechos laborales y prestaciones sociales a las trabajadoras del hogar. Y ya en el año 2015 se instaura el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar remunerados, pero fue todo un año que estuvieron yendo y viniendo y papeleo y pues todo lo que había que hacer para que se le reconociera a este sindicato
como un sindicato formal e independiente de nuestro país. A mí me da mucho gusto que ya se esté hablando, se esté tratando legalmente este tema, para que por favor podamos ya tomar acción sobre la mesa sobre este caso, que como muy bien decías, a veces son historias de terror. Claro, y decirle, por ejemplo, a la gente que está en casa que desde su trinchera puede cooperar. No les llames muchacha, no les llames mestiza, porque luego a veces crees que esa es una forma de decirles con cariño, pero no es así. Cuando les des algo, no les des lo que sobra, porque a veces eso también la gente dice, pues yo las trato muy bien, les doy hasta de comer, sí, pero lo que a veces les das de comer, pues es lo que tú ya no te ibas a comer, ¿no? Porque ya te sobraba, ya nadie se lo iba a comer. Entonces, tratar con dignidad, porque son seres humanos y todos somos seres humanos, sí. Todos somos iguales. Así es, y se acuerdan de esto que decía Alejandro, me recordó a la famosa Lady Chiles hace un año. Ándale. La señora que grabó a la señora que trabajaba en su casa, que porque supuestamente se estaba robando la comida. Oye, ¿cómo haces eso y le exhibes en redes sociales de esa manera? Pero también en estos días muy pendientes, tanto empleadas del hogar como los patrones, porque ya van a poder... pues registrar, ¿no? Registrarse para el programa obtener, de seguridad social. Así es, el programa de seguridad social que les da beneficios, obviamente, como atención médica, incapacidades, pensión, fondo de retiro, entre otros más. Y también las empleadas van a poder beneficiar a sus cónyuges, a sus hijos y a sus padres. Todo esto lo publicamos en Facebook. Si quieren saber cuál es el procedimiento, qué es lo que necesitan, vayan a la página de Facebook Sobre la Mesa, ahí van a encontrar. Ya que están ahí sobre la mesa, síganos en el siguiente Facebook Live donde vamos a estar transmitiendo nuestras secciones. Y ya nos vamos, que se nos fue el tiempo. Rapidísimo. Rapidísimo, en nombre de Alejandro Mazar, Valeria Soto, Jorge Puga y Alfonso Lodo. Nos despedimos en esto que es Sobre la Mesa. Esto fue Sobre la Mesa en Radio Universidad. Nos escuchamos la próxima semana. Sigue nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, @Sobre la Mesa Radio.